Qué bueno estar de regreso con ustedes. Hemos estado hablando acerca de cómo funcionan las emociones, hablando acerca de que no hay emociones buenas ni malas, sino que simplemente necesitamos aprender a dominarlas, a gobernarlas. Y quiero pedirles que vayan conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 4, porque Pablo nos da un poderoso principio de cómo debería de operar nuestro sistema emocional. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Cuando uno lee esta porción de la Escritura, algo que salta es cuál era la condición de Pablo cuando escribió estas palabras a la iglesia de Filipo. Y cuando uno va a estudiar lo que estaba viviendo Pablo, se va a dar cuenta que Pablo estaba en una condición de cárcel. Pablo estaba preso en Roma. Y uno se pregunta cómo alguien prisionero, cómo alguien dominado, ¿verdad?, por un sistema romano, podía experimentar o decir, hay que regocijarse. Hay que aprender a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en circunstancias adversas, aún en situaciones difíciles. Y una de las cosas que creo que deja como Pablo como un principio extraordinario es que en medio de esa circunstancia, cuando nosotros sabemos canalizar nuestros pensamientos, es cuando verdaderamente nosotros podemos gobernar o dominar nuestro sistema emocional. Ahora, Pablo lo dice desde una experiencia encomiable para mí. Lo dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 25. Y dice más o menos un currículum de sufrimiento. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Interesante, porque el que está escribiendo que debemos de regocijarnos en el Señor siempre, no lo está diciendo desde una playa donde está acostado en el mar comiendo un pescado frito, y está hablando desde una condición donde ha sufrido diferentes embates en su vida que ha tenido que enfrentar. Que cada uno de ellos, al traer sus pensamientos en Dios, le ha provocado estabilidad en medio de la adversidad. Y entonces habla de cosas que ninguno de nosotros hemos vivido hasta hoy: naufragio, estar una noche y un día en el mar, en peligro de tiburones y de poderse ahogar. Lo han tratado mal, lo han herido, porque dice que hermanos en peligro de falsos hermanos. Estamos hablando de heridas, de traición. No estamos hablando de ambiente solo físico, sino también emocional. Entonces Pablo, desde esa experiencia, está diciendo, la única manera de estar regocijado, de estar feliz, de estar alegre, de estar estable en medio de tantas circunstancias, es regocijado en la persona de Cristo, en el Señor, focalizando nuestros pensamientos en el Señor. Usted hablaba de canalizar. Pablo dijo, yo ya entendí algo. Yo voy a poner mi mirada en Cristo y en este crucificado. ¿Por qué? Porque un hombre que había estudiado mucho, que tenía mucha experiencia, alguien polifacético, conocido muchas culturas, estado en muchos ambientes, de pronto llega a un entendimiento. O sea, estamos hablando de un experto en emociones, de un experto en situaciones difíciles, de una persona que logró transicionar en diferentes países de la forma más difícil. Llegó a una conclusión y dijo, la única manera de regocijarnos es en el Señor. El mundo necesita, la humanidad necesita conocer a Cristo para poder realmente estar estable emocionalmente. Y ahí es donde uno comienza a meditar cuál era el pensamiento central de Pablo. O
O sea, cuáles eran los pensamientos que regían su vida. Y uno de los versículos que Pablo escribe, que muchos conocemos, es Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces yo creo que una de las cosas que Pablo tenía un entendimiento extraordinario es que Pablo miraba la vida como un proceso. O sea, no miraba la vida solamente como un momento, como un producto final, sino que miraba la vida como un proceso, donde las diferentes circunstancias, buenas, adversas o situaciones difíciles, le estaban permitiendo a él ser procesado, ser perfeccionado, pero que al final lo iban a trasladar a la meta, que era el cumplimiento de la voluntad del Señor y el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, cuando uno dice, o sea, ¿cómo yo puedo estar bien en medio de circunstancias adversas? Yo necesito saber canalizar mis pensamientos, entendiendo que mi vida tiene que ver con procesos diferentes de Dios, donde Él está formando carácter, donde Él está formando aún, ayudándonos a desarrollar un sistema emocional estable, donde está desarrollando nuestra vida. Entonces, cuando nosotros logramos tener ese nivel de pensamiento, pensar en lo correcto, es cuando tenemos un sistema emocional estable. Ahora, en los próximos programas hablaremos de cada emoción. Y no entender que la única manera de tener un sistema emocional estable es estar en Cristo, ni que manejemos cada emoción, qué es, cómo funciona al 100, nos va a permitir a nosotros estar estables, porque no es un tema de saber qué, es un tema de una persona. La única persona que me trae paz es Cristo. Por eso entender esto, cuando Pablo ministraba de esta forma, yo creo que a todos nos atacan. Pero Pablo estaba preso en el Señor, dijo él. O sea, preso en la voluntad de Dios. Quiero hacer lo correcto. A muchos en algún momento te roban el lugar en la fila y te provoca una emoción. Algunos en algún momento le dan una noticia que lo sacude emocionalmente muy fuerte y lo puede meter en una depresión profunda. Pero es en Cristo que va a estar estable tanto el que se aira como el que se deprime. Hay personas que entran en estado de depresión, literalmente es una cueva espiritual donde no quieren salir, han perdido el propósito de la vida, no tienen ganas de vivir, se descuidan en todos los ámbitos de su ser y la única manera es que en Cristo se establezca. Por eso estamos empezando por este punto, porque esta es la solidez de lo que viene. El proceso de carácter de Pablo es un proceso de crecimiento continuo y realmente es de evento en evento, cómo soluciona el evento, cómo concluye el evento, cómo lo trae al entendimiento en Cristo y cómo avanza. Porque él entiende, yo prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque está pasando fases y en cada fase tuvo un análisis de los eventos, qué pasó, cómo se dio, cuál fue mi responsabilidad, ok, concluyo, voy al nuevo. Porque en la medida que yo tengo esa cultura de analizar los eventos que hay en mi vida y la responsabilidad que yo tengo en ellos, yo crezco. Porque si no, ¿de qué sirve tantos eventos si no los analizo, si no vengo a un entendimiento? ¿Qué me afectó? ¿Fue mala mi interpretación? Tal vez reaccioné muy violentamente. Por ejemplo, personas que chocan al venir a un semáforo, generalmente cuando no hay luz, todo el mundo cree tener la preferencia. Y entonces se lanzan y entonces surgió un impacto y entonces el culpable es el otro. Pero la verdad es que te faltó cortesía. Te faltó darle el paso a otro, entonces ahora te enojas por el choque. La pregunta es, en ese evento, ¿cuál es tu responsabilidad? Debiste haber sido mesurado, debiste haber esperado, darle el pase al otro. Entonces, si vos aprendés de ese evento, realmente creces. Pero si en todos los eventos la responsabilidad es del otro, entonces suceden mil cosas y nunca crecemos. Por eso emocionalmente tenemos que evaluar, que creo que más adelante vamos a hablar del ABC de las emociones, que va a ser muy importante. Y hay que estar pendiente de lo que Dios habla en este momento. En Filipenses 4, el apóstol Pablo nos habla de dos condiciones. Regocijaos, que tiene que ver con una condición de gozo y alegría, pero también habla de una condición de alguien que pueda estar en afán. Y una de las definiciones de esta palabra afán tiene que ver un estado de temor por no tener lo que se necesita. Entonces, cuando empezamos a revisar la palabra del Señor, vamos a encontrar que se habla de amor, porque Dios es amor y todo lo que Él ha hecho es por amor. Pero también vamos a encontrar la palabra temor, amor y temor. Y nos vamos a dar cuenta que estas son las dos fuentes de las emociones sobre nuestra vida.
Y lo que queremos hacer es empezar a profundizar sobre cada una de estas, porque vamos a compartir de lo que dice la ciencia, de lo que dicen los especialistas sobre las emociones, pero para poder entender esa parte necesitamos poner el fundamento bíblico de lo que está aconteciendo, porque en el diseño original de Dios no era que nosotros tuviéramos emociones disfuncionales, pero por causa del pecado es que acontecieron y vinieron todas esas emociones disfuncionales para nuestra vida. Pero algo que debemos de quedarnos en este programa es, hay dos fuentes de las emociones. El amor, que tiene que ver con el perfecto plan de Dios para nuestra vida, pero por causa del pecado, el temor ahora aparece como otra fuente, que es lo que nos lleva a las emociones disfuncionales. Pero vamos a estar compartiendo más de esto en el próximo programa. Así que le invitamos a que continúe con nosotros, le invitamos a que pueda ser parte del siguiente programa, donde vamos a tener una mayor profundización sobre estas cosas. Le agradecemos y esperamos que esto así haya sido de mucha bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Somos uno en Cristo.